Me pidieron que eligiera esposa con los ojos cerrados. Imposible. Elegí a la princesa alienígena. La mano del café y del embajador Michael Reynolds se había enfriado hacía una hora, pero de todos modos seguía llevándose la taza a los labios. Un hábito nervioso por el que su ex esposa solía molestarlo. A través de la ventana panorámica de sus habitaciones, la tierra colgaba como una canica azul que alguien había arrojado descuidadamente al vacío. Y se preguntó si así era como se sentían los astronautas antes de hacer algo monumentalmente estúpido. Asombrados y aterrorizados a partes iguales. «Vas a usar un agujero en el piso», dijo el comandante Sarachan, su jefe militar de enlace, desde donde está tumbado en una de las sillas que la Andraxians había diseñado cuidadosamente para dar cabida a la anatomía humana. Pensativamente, pero no con mucha precisión, Michael ya había descubierto que sentarse en ellos durante más de 20 minutos adormecía su pierna izquierda. «Me estoy preparando mentalmente», Michael dijo, alejándose de la ventana. El buque insignia andraxiano, el resplandor eterno, porque aparentemente incluso sus buques de guerra necesitaban nombres pretenciosos, tarareaba a su alrededor con un sonido que no era del todo mecánico y no era del todo orgánico, como una criatura masiva respirando mientras dormía. «Estás catastrofizando», corrigió Sarah. «Hay una diferencia. Mira, es una ceremonia. Te quedas ahí parado, eliges a alguien, dices algunas palabras en un idioma que destrozarás hilarantemente, y luego todos nos vamos a casa con un buen tratado de paz y nadie se vaporiza con torpedos de antimateria». «Tranquilo, tranquilo», repitió Michael rotundamente. «Correcto. Porque nada dice fácil como una lotería ciega en la que la elección incorrecta podría colapsar 3 meses de negociaciones y potencialmente iniciar un incidente interestelar». Sarah sonrió, lo que la hacía parecer más joven que sus 43 años. «Cuando lo pones de esa manera, suena un poco estresante. ¿Quieres que te traiga algo más fuerte que café frío? Sin embargo, estoy bastante seguro de que los andraxianos tienen algo que pasa por alcohol». El comandante Vex me advirtió que podría hacer sonidos marinos humanos durante unas horas. Antes de que Mako pudiera responder, sonó la puerta, un sonido cristalino que pareció permanecer en el aire más tiempo de lo debido, como si la habitación lo estuviera saboreando. La puerta en sí no se abrió tanto como se disolvió temporalmente, a lo que Mako todavía no estaba acostumbrado después de 3 semanas a bordo del barco. El asistente andraxiano que pasó se movió con una gracia peculiar que parecía universal para su especie, como si la gravedad fuera más una sugerencia educada que una ley. «Embajadora Reynolds», dijo la asistente, sus largas orejas se estrechaban hasta convertirse en puntos delicados que le salían de las sienes, temblando levemente mientras hablaba. Su piel contenía esa sutil luminiscencia que Michael había aprendido a reconocer como si alguien hubiera mezclado la luz de las estrellas en sus células al nacer. «Las cámaras de preparación listas si me sigues». Michael intercambió una mirada con Sarah, quien le dio un pulgar hacia arriba alentador que de alguna manera lo hizo sentir peor en lugar de mejor. Se sentó a tomar su café frío y siguió al asistente hasta el pasillo, donde las paredes pulsaban suavemente con patrones bioluminiscentes que supuestamente indicaban el estado del barco, pero que Michael pensó en privado que parecía que alguien había dejado suelto a un artista abstracto con pintura que brillaba en la oscuridad. La cámara de preparación resultó ser menos cámara y más catedral. El techo abovedado hacia arriba se convertía en sombras a las que la luz ambiental no llegaba del todo, y el piso estaba hecho de algo que reflejaba su imagen, pero se ondulaba cuando lo cruzaba, como pisar la superficie de un estanque inmóvil. Más de 3 asistentes esperaban, y que descendía sobre él con el tipo de enfoque en la eficiencia que hizo Mako sentirse como un coche de época ser detallada. «Las túnicas ceremoniales», explicó uno de ellos, sosteniendo una prenda que parecía cambiar de color a medida que se movía. «Azules profundo sangrado dentro de los morados, el sangrado dentro de platas. Son tejidas con hilos de bioresponsive de fibra. Que refleje su estado emocional durante la ceremonia». «Fantástico», Mako murmuró. «Así todos sabrán exactamente lo aterrorizada que estoy». El miedo a menudo se presenta como una profunda índigo con destellos de color carmesí. Otro asistente se ofreció amablemente. «Es bastante sorprendente en realidad, muy dramático». Lo vistieron con manos expertas, y Mako tuvo que admitir, a pesar de su ansiedad, que la túnica se sentía increíble, como usar seda líquida que de alguna manera tenía peso pero no resistencia. Cuando se miró a sí mismo en la pared reflectante, apenas reconoció la figura que miraba hacia atrás. Parecía pertenecer a una ópera espacial épica, lo cual era alentador o profundamente irónico dado que había pasado la mayor parte de su carrera diplomática negociando derechos mineros y acuerdos comerciales. «Tu cabello», dijo el primer asistente, frunciendo ligeramente el ceño ante sus mechones marrones perpetuamente rebeldes. «Quizás, deja el cabello solo», dijo Mako rápidamente. «Es la última dignidad que tengo». Las largas orejas del asistente parpadearon ante lo que Mako había aprendido a reconocer como diversión. «Como desee, embajador».
Aunque la dignidad y el cabello rara vez están conectados en la filosofía andraxiana, lo condujeron por más pasillos, cada uno más elaborado que el anterior, hasta que finalmente llegaron a un enorme conjunto de puertas que parecían haber sido talladas en un solo cristal enorme. Más allá de ellos, Mako podía escuchar el murmullo de cientos de voces, humanas y andraxianas, mezclándose en una sopa lingüística que no debería funcionar, pero que de alguna manera funcionó. Embajador, dijo una nueva voz, y Mako se volvió para encontrar a la col rizada de alto ritual acercándose. Cal era viejo, incluso para los estándares andraxianos, su piel luminiscente se atenuaba a un brillo suave, sus largas orejas marcadas con cicatrices rituales que supuestamente contaban la historia de su vida si sabías cómo leerla. Antes de entrar, debes entender el peso de lo que haces. La ceremonia de la fe ciega no es mero teatro. Es nuestra tradición más antigua para garantizar que las alianzas se construyan sobre la verdad en lugar del cálculo. Entonces no hay presión, dijo Michael y se sorprendió al ver que los labios de Cal se transformaban en algo casi como una sonrisa. La presión es simplemente potencial esperando a ser liberado. Kyle dijo, recuerde, embajador, confíe en sus instintos. A menudo son más sabios que tu pensamiento. H10. Las puertas se disolvieron y Michael se adelantó a una cámara tan vasta que parecía tener su propio sistema meteorológico. Cientos de rostros se volvieron hacia él. Diplomáticos humanos con su mejor aspecto formal, uniformemente incómodos, y nobles draxianos con túnicas que hacían que Mako pareciera sencillo en comparación, su piel brillaba en tonos que iban desde el verde pálido hasta el esmeralda intenso. En el otro extremo, sobre un dais elevado, estaba sentado el mismísimo emperador Teron, anciano e imponente, observando a Mako con ojos que parecían catalogarlo todo. Mako caminó hacia adelante, sus túnicas se arremolinaban a su alrededor, probablemente transmitiendo su terror en índigo de alta definición. En algún lugar de la multitud, escuchó a Sarro susurrar, «¿Tienes esto?». Lo que ayudó aproximadamente a nada. Eso fue todo. En unos minutos, le vendarían los ojos y le pedirían que eligiera una novia entre 5 mujeres que nunca había conocido, que no podía ver y que apenas entendía. Solo otro día en la glamorosa vida de la diplomacia interestelar. Llegó al centro de la cámara y se volvió para mirar a los testigos reunidos, pintando su mejor sonrisa diplomática, la que lo había hecho superar disputas comerciales, discusiones territoriales y ese memorable incidente con el embajador Centauri y los desafortunados mariscos. Si pudiera sobrevivir a eso, probablemente podría sobrevivir a esto. Quizás. El alto ritualista dio un paso al frente, sosteniendo la venda ceremonial en los ojos, y el último pensamiento claro de Michael antes de que todo se oscureciera fue que realmente debería haber comido algo más fuerte que el café. La venda ceremonial en los ojos se sentía como usar un pedazo de la noche misma, ingrávida, absoluta, de alguna manera fresca y cálida contra su piel. Michael había esperado simple oscuridad. Pero esto era diferente. Este era el tipo de oscuridad que lo hacía agudamente consciente de todos los demás sentidos repentinamente amplificados para compensar la ceremonia de la fe ciega. La voz de la alta ritualista Cal resonó por la cámara, hablando primero en andraxiano, un idioma que sonaba como agua sobre piedras, luego en inglés. Ha unido nuestras mayores alianzas durante 7.000 años. Embajador Mako Reynolds de la Tierra se encuentra ante testigos de 2 mundos. 5 hijas de casas nobles se han ofrecido voluntarias para participar en este antiguo derecho. Elegirás uno guiado no por la vista sino por la sabiduría que vive debajo del pensamiento consciente. Michael escuchó a Sarah Tozo en algún lugar de la multitud, probablemente tratando de tapar una carcajada. Es fácil para ella encontrar esto divertido. Ella no estaba a punto de jugar el juego de apuestas más alto de la galaxia de ponerle la cola al incidente diplomático. El candidato que elijas, continuó Cal, será tu compañero durante el periodo de intercambio cultural. 6 meses de alojamiento compartido, deberes compartidos, comidas compartidas. A través de este vínculo, nuestros pueblos aprenderán a entenderse unos a otros. Elija sabiamente, embajador. Elige verdaderamente. Sin presión, murmuró Michael en voz baja. Luego se dio cuenta de que la acústica en este espacio parecido a una catedral significaba que probablemente todos lo escuchaban. Efectivamente, una oleada de risas, principalmente de la delegación humana, rodó por la cámara. Los candidatos ahora tomarán sus posiciones, anunció Cao. Michael escuchó el susurro de la tela, las suaves pisadas que parecían venir directamente de adelante. 5 presencias distintas, se dijo a sí mismo. 5 mujeres, cada una representando a una familia poderosa. Sus documentos informativos habían incluido dosis detalladas sobre los posibles candidatos, completas con análisis políticos, conexiones familiares y evaluaciones de personalidad compiladas por la División de Inteligencia. Gran cantidad de bien que le hizo ahora, parado aquí ciego como un pez de las cavernas. Puede acercarse, embajador, dijo Cal. Michael dio un paso adelante, luego otro. Las túnicas se arremolinaban alrededor de sus piernas y se preguntaba de qué color estaban emitiendo ahora.
Probablemente algo entre el temor existencial y por qué elegí esta carrera. La primera presencia que encontró fue a su izquierda. Él se volvió hacia ella tratando de sentir qué era exactamente. Las sesiones informativas habían sido frustrantemente vagas sobre ese punto. Confía en tus instintos, habían dicho. Siente la conexión, habían dicho. Muy útil cuando estás tropezando a ciegas frente a varios cientos de testigos de dos civilizaciones. Él la oyó respirar. Rápido, superficial, controlado. Su postura, incluso sin verla, se sentía rígida, hermosa, como un soldado atento. No había nada de malo en eso. Nada en absoluto. Pero algo al respecto hizo que Michael pensara en negociaciones contractuales en las que todos sonreían y nadie hablaba en serio. Se pasó al segundo candidato. Este cambió de peso a medida que se acercaba. Un movimiento sutil que de alguna manera transmitía impaciencia. Ambición, sus instintos susurraban. No necesariamente del tipo terrible, sino del tipo que ya había calculado exactamente lo que significaría esta pareja para la posición de su familia. Casi podía oír girar los engranajes políticos. El tercer candidato se quedó perfectamente quieto, pero Michael captó un olor. Algo floral, exótico, elegido deliberadamente. Demasiado deliberadamente. Cada detalle curado, presentado, comercializado. Sintió que le estaban vendiendo un producto en lugar de conocer a una persona. Tómese su tiempo, embajador. La voz de Cal flotó en la oscuridad. La verdad se revela a aquellos lo suficientemente pacientes como para escuchar. La respiración del cuarto candidato fue cuidadosa, mesurada, temerosa. Michael sintió una punzada de simpatía. Ella estaba tan atrapada en esto como él, tal vez más. Pero el miedo no era la base de nada, excepto de más miedo. Y 6 meses de eso parecieron agotadores para ambos. Casi pasó al quinto candidato, pero dudó. Algo se sintió incompleto. Le faltaba algo, abordando todo esto mal. Dejó de caminar, dejó de esforzarse tanto por analizar y se quedó allí respirando el aire reciclado del resplandor eterno con su tenue olor a ozono que parecía tener toda nave espacial, independientemente de la especie. Fue entonces cuando lo sintió. No desde donde se encontraban los 5 candidatos oficiales, sino un poco a un lado. Una presencia que él había descartado como un operador o un observador, alguien que no forma parte de la ceremonia real. Pero ahora bajando la guardia, dejando que sus diplomáticos entrenaran la cautela por un momento, sintió una calidez que emanaba de esa dirección. No calidez física, los controles ambientales se mantiene todo a una velocidad constante de 20 grados centígrados, sino algo más, una consistencia, una calma en el centro de la tormenta de cálculo político-diplomáticas de teatro. Michael se volvió hacia ella, lejos de las 5 posiciones oficiales. Oyó una inhalación brusca de algún lugar en medio de la multitud. La sorpresa o el escándalo, él no podía decir. A él no le importó. Por primera vez desde que entré en esta cámara, algo se sintió correcto en lugar de meramente estratégico. Caminó hacia esa presencia, extendiendo la mano sin decisión consciente. Sus dedos encontraron los de ella. Fresco, delicado, pero con una fuerza sorprendente mientras se cerraban alrededor del suyo. El toque envió algo así como una corriente eléctrica por su brazo, excepto que fue más suave que eso. Más bien como venir del frío y encontrar un fuego esperando. Dijo Michael, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Elijo esta. El silencio que siguió fue tan profundo que Michael se preguntó si había alguna manera rompe la ceremonia, violó alguna regla que nadie había mencionado. Entonces la cámara estalló, no en aplausos ni celebraciones, sino en un caos de susurros conmocionados, exclamaciones en ambos idiomas y lo que sonó como si alguien dejara caer algo hecho de cristal. La mano en su apretó más fuerte, como si su dueño estuviera tan sorprendido como todos los demás. Bueno, dijo una voz cálida cerca de su oído, hablando en inglés con un acento que hacía que la palabra sonara como música. Eso fue inesperado. Acabo de cometer un gran error. Michael le susurró de regreso. No tengo absolutamente ninguna idea, respondió ella, y él pudo escuchar la sonrisa en su voz. Pero ciertamente será interesante averiguarlo. La voz de la alta ritualista Cal atravesó el caos. El embajador Reynolds ha hecho su elección. Como es tradición, ahora se quitará la venda de los ojos y se revelará el elegido. Dedos fríos, no sus compañeros, se acercaron y desataron la tela ceremonial. La luz inundó de nuevo el mundo de Michael y parpadeó ante el repentino brillo, con los ojos llorosos. La cámara volvió a enfocarse lentamente. El techo abovedado, la multitud de testigos aún procesando lo que acababan de ver. Los 5 candidatos oficiales parados en su semicírculo luciendo varias combinaciones de aliviados y ofendidos. Y de pie frente a él, todavía sosteniendo su mano, estaba alguien que definitivamente no había sido mencionado en ninguno de sus documentos informativos.
Ella era joven, probablemente cerca de los 32 años de él, si el envejecimiento andraxiano funcionaba como humano. Su piel tenía esa luminiscencia característica, un verde suave que le recordaba a Mako las hojas de primavera iluminadas por el sol de la mañana. Los ojos plateados, muy abiertos de sorpresa, se encontraron con los suyos. Sus largas orejas, elegantemente punta y adornado con pequeños anillos de plata, enmarcados en un rostro que logró ser delicado y fuerte. Llevaba una túnica de color morado oscuro que parecía contener toda la nebulia en sus pliegues. «Oh», dijo Mako con elocuencia. «Oh, no». «Oh, sí», contestó ella. Y ahora él podía ver la sonrisa para que coincida con la voz. «Hola, embajador de Reynolds. Yo soy la princesa Sarion, el emperador con su hija menor. Y según una antigua tradición, al parecer, su futura esposa». Desde su trono, el emperador Teron comenzó a reír. La risa del emperador no era la risa diplomática educada a la que Mako se había acostumbrado durante las negociaciones. Esto era genuino, con cuerpo, el tipo de risa que hacía latir con simpatía las paredes bioluminiscentes. Rodó por la cámara como un trueno, y Mako observó cómo todos los andraxianos en la habitación parecían relajarse y tensarse simultáneamente, sin saber si unirse o prepararse para la catástrofe. «En 3 siglos», dijo el emperador Teren, levantándose de su trono con sorprendente gracia para alguien que tenía que tener al menos 200 años. «Hemos realizado esta ceremonia 17 veces con representantes de 14 especies diferentes. Cada uno de los embajadores Reynolds eligió entre los 5 candidatos oficiales, generalmente dentro de los primeros 2 minutos. El entrenamiento diplomático de Mako entró en acción a través de su conmoción. Su Majestad, me disculpo si he causado ofensa. Si la ceremonia permite una segunda opción, ofensa». El emperador descendió el día de los pasos, con sus túnicas detrás de él como la luz líquida de las estrellas. «Mi querido embajador, ha hecho lo contrario de ofender. Has hecho algo que ninguno de tus predecesores logró. De hecho, has completado la ceremonia». «Lo siento, ¿qué?». La voz de Sarah provenía de la delegación humana, aparentemente más allá del punto de moderación diplomática. Cal, el gran ritualista, dio un paso adelante y Mako notó que las orejas del viejo andraxiano vibraban ligeramente. Reprimió la risa, se dio cuenta. Quizás Cal dijo que deberíamos explicar la naturaleza completa de la ceremonia de la fe ciega. Parece que a nuestros amigos humanos no se les dio información completa. ¿Tú crees? Michael murmuró aún sosteniendo la mano de la princesa Serion porque soltarla parece de alguna manera un timón en lugar de continuar sosteniéndola. «Los 5 candidatos oficiales», explicó el emperador, dirigiéndose a toda la cámara ahora, representan un cálculo político. Elegir uno de ellos demuestra que un embajador puede ser manipulado por las circunstancias, puede ser guiado hacia resultados predeterminados. Muestra que tomarán decisiones basadas en lo que piensan que deberían elegir en lugar de en lo que realmente sienten. La princesa Sarion apretó suavemente la mano de Mako. «Me pusieron a un lado como la verdadera prueba», dijo en voz baja. «La única opción que no tiene sentido político. El que realmente requiere confiar en el instinto sobre la estrategia». «Así que todo esto fue una trampa», dijo Mako, y luego se atrapó a sí mismo. «Su Majestad, lo digo con el mayor respeto». «Es una trampa», accedió alegremente el emperador. «Una configuración muy antigua y muy elaborada, y usted, embajador, es el primero en superarla. O quizás con mayor precisión para sentirlo». Se volvió para dirigirse a los nobles andraxianos, cambiando a su idioma. El implante traductor de Mako, una pequeña pieza de tecnología ubicada detrás de su oreja, lo tradujo como, «que se grabe esto. Los humanos poseen armonía estelar. La alianza es bendecida». La cámara estalló de nuevo, pero esta vez en algo que se acercaba a la celebración. Los 5 candidatos oficiales en realidad parecían aliviados. Michael se dio cuenta. Habían estado tan atrapados en esto como él. Una de ellas llamó su atención y asintió respetuosamente, sus largas orejas inclinadas en lo que sus materiales informativos habían dicho que significaba aprobación. «Tengo tantas preguntas», Mako no le dijo a nadie en particular. «Ponte en la fila», gritó Sarah. «Estoy presentando una queja formal sobre la sesión informativa de inteligencia, posiblemente varias quejas». «Embajador Reynolds», dijo el emperador, devolviendo su atención a Mako con ojos demasiado sabios. «Tú y mi hija ahora participarán en la caminata de unión. Es una tradición mucho más corta que la ceremonia, lo prometo. Y con significativamente menos posibilidades de incidentes interestelares, aunque no cero posibilidades», la princesa Serion agregó amablemente. «Probablemente debería mencionar eso». La multitud se separó cuando se acercó un asistente, cargando lo que parecía un trozo de seda que cambiaba de color aún más dramáticamente que la túnica de Mako. Cal lo tomó y comenzó a envolverlo alrededor de la mano derecha de Mako y la izquierda de Serion, uniéndolos con elaborados nudos que se forman más rápido de lo que Mako podía seguir.
El cordón de unión, explicó Cal, simboliza la conexión formada a través de la elección. Caminarán juntos por el jardín de la reflexión mientras permanece atado. Considérelo su primera prueba de cooperación. ¿Cuánto tiempo lleva eso?, preguntó Mako. Depende de lo bien que cooperes, dijo Serion, con sus ojos plateados brillando de diversión. El récord es de 8 minutos. El más largo fue de 3 días, pero fue entre dos especies que se comunicaban completamente a través del olor y tenían velocidades de caminata muy diferentes. 3 días. No terminaron firmando la alianza, dijo Cal gravemente. Una advertencia. La multitud formó una procesión suelta detrás de ellos mientras Ari conducía a Mako, con las manos atadas obligándolos a caminar más juntos de lo que normalmente permitiría el protocolo diplomático, hacia una puerta que se disolvió al acercarse. Más allá había un pasillo que se abría hacia algo que hacía que Mako recuperara el aliento. El jardín de la reflexión no era un jardín en ningún sentido terrenal. Era una gran cámara donde las paredes, el piso y el techo estaban hechos de algo que parecía ser en parte cristal, en parte organismo vivo. Estructuras que podrían haber sido árboles o esculturas crecieron del suelo, sus ramas extendiéndose en patrones fractales que duelen al mirarlos por mucho tiempo. Esferas flotantes de luz flotaban por el espacio como luciérnagas perezosas, y el aire olía a ozono y algo dulce que Mako no podía identificar. Es hermoso, dijo Mako, luego se sintió inmediatamente estúpido por decir algo tan obvio. Es un enorme jardín, Serion explicó, lo que le lleva por un camino que apareció bajo sus pies mientras caminaban. Las estructuras que existen en varios estados al mismo tiempo. Lo que se ve depende en parte de lo que espera ver, en parte, en su estado emocional, y en parte por pura casualidad. No hay dos paseos que son siempre los mismos. Por supuesto, no lo son, dijo Mako. ¿Por qué nada acerca de este proceso sea sencillo? Serion rió un sonido como winchimes. Estás tomando esto muy bien, embajador. La mayoría de la gente en su posición sería tener algún tipo de crisis por ahora. Oh, estoy teniendo una crisis, le aseguró Mako. Soy muy bueno teniendo crisis en silencio. Formación diplomática. Hicimos un módulo completo sobre entrar en pánico con dignidad. Caminaron en silencio por un momento. El cordón atado entre ellos se calentó donde tocó la piel de Mako. Detrás de ellos, la procesión siguió a una distancia respetuosa lo suficientemente cerca como para observar la tradición lo suficientemente lejos como para dar la ilusión de privacidad. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo Mako. Me elegiste como tu novia ceremonial frente a 2 civilizaciones. Creo que las preguntas están permitidas. ¿Tú también lo sentiste? ¿Qué sentí cuando me vendaron los ojos? Seren permaneció callada durante varios pasos, sus largas orejas inclinadas hacia adelante en lo que Mako estaba aprendiendo a leer como concentración. Lo llamamos armonía estelar, dijo finalmente. Es un concepto antiguo. La idea de que algunas almas se reconocen entre sí a través de vastas diferencias, especies, tiempo, espacio, una resonancia que desafía la lógica. ¿Y crees en eso? No lo hice, admitió. Pensé que solo estaba parado allí como una prueba, un accesorio en los elaborados juegos de mi padre. Luego te volviste hacia mí y ella hizo una pausa. Y cuando Mako la miró, vio que el color se elevaba en sus mejillas luminiscentes, un rubor plateado pálido. Sentí como si alguien finalmente hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Eso es exactamente lo que era, dijo Mako sorprendido. Como si pudiera respirar adecuadamente por primera vez desde que abordé su barco. Nuestro barco ahora, corrigió Serion, durante los próximos 6 meses de todos modos. A menos que quieras invocar la cláusula del desastre mutuo y cancelar todo. Hay una disposición para que eso tome alrededor de 15 formularios y una disculpa formal en 3 idiomas, pero es posible. Michael consideró 6 meses compartiendo alojamiento con una mujer que acababa de conocer bajo constante escrutinio responsable de demostrar que la humanidad y el imperio andraxiano podían coexistir pacíficamente. Cada acción analizada, cada palabra sopesada, cada momento documentado para la posteridad. ¿Cómo es la comida en este barco?, él preguntó. Seren parpadeó, sus ojos plateados se ensancharon. ¿Ese es tu factor decisivo? ¿Comida? Soy práctico. Si voy a tener una crisis, también podría tenerla con el estómago lleno. Ella se rió de nuevo, y Mako decidió que le gustaba ese sonido. La comida es excelente. Nuestro chef estudiado en 17 diferentes mundos. Aunque, debo advertir que algunas de nuestras delicias son técnicamente todavía vivo cuando se sirve. Por supuesto que son, Mako suspiró. Bueno, he llegado hasta aquí. Así se podría ver a través de ella. Bien podría, Serion acordado y apretó su mano donde el cable unido. Además, tengo curiosidad por ver si la estrella de la armonía es real o si simplemente los dos hicieron una muy entretenida error. Por una vez, Mako dijo, mirando el quantum de árboles de turno y resplandor a su alrededor.
Espero que mis instintos estuvieran en lo cierto. La caminata de unión concluyó después de 12 minutos. Respetable, según Cal, aunque no batiendo récords, y el cordón fue desatado ceremonialmente por el propio emperador. La mano de Mako se sintió extrañamente fría una vez que estuvo libre, lo que decidió no analizar demasiado de cerca. Los testigos reunidos se dispersaron con lo que parecía satisfacción, la delegación humana parecía confundida, pero aliviada. Los nobles andraxianos entablaron animadas conversaciones que su implante traductor no pudo mantener. El embajador Reynolds será llevado a sus nuevos aposentos, anunció el emperador, luego agregó lo que Mako comenzaba a reconocer como la marca particular de travesuras del hombre, que por supuesto compartirá con mi hija durante la duración del intercambio cultural. Sara apareció al codo de Mako tan rápido que debió teletransportarse. Cuartos compartidos. Nadie mencionó los cuartos compartidos en la sesión informativa. Nadie mencionó muchas cosas en la sesión informativa, señaló Mako. Estoy presentando tantos informes cuando volvamos, murmuró Sara. Tantos informes con notas al pie y apéndices, posiblemente un índice. Los cuartos son bastante espaciosos, ofreció Serion. Y diseñado para ocupación dual con particiones de privacidad que responden a firmas neuronales. Ni siquiera sabrás que estoy allí la mayor parte del tiempo. Eso de alguna manera es menos tranquilizador de lo que piensas, dijo Mako, y luego se sorprendió a sí mismo. Su Alteza, princesa, me disculpo. En realidad, no conozco la forma correcta de dirección. Serion está bien, dijo. Vamos a vivir juntos durante 6 meses. Los títulos formales parecen excesivos. Sus oídos se movieron de una manera que Mako estaba aprendiendo significaba diversión. A menos que prefiera que lo llame embajador Reynolds en el desayuno todas las mañanas. Michael, definitivamente Mako. El embajador Reynolds me hace sonar como mi padre. Y él era mucho mejor en este trabajo que yo. Tu padre era diplomático, negociador comercial, especializado en exportaciones agrícolas, mucho menos en juego que posibles incidentes interestelares. Mako siguió a Siri y lo condujo por pasillos que parecían reconfigurarse a medida que caminaban. Siempre dijo que cualquiera que voluntariamente eligiera la diplomacia de Igle tenía un coraje tremendo o un juicio terrible. ¿Y cuál tienes? ¿Cómo? Llámame de nuevo en 6 meses. Los cuartos resultaron ser menos espacio y más apartamentos pequeños. Múltiples cámaras dispuestas alrededor de un espacio vital central donde las paredes mostraban lo que Mako asumió que debía ser una vista relajante de un atardecer andraxiano. 2 lunas colgaban en un cielo color lavanda y estructuras cristalinas que podrían haber sido edificios o montañas captaron la luz de manera que parecían brillar desde adentro. Las particiones de privacidad están aquí y aquí, dijo Serion, señalando 2 puertas en lados opuestos del espacio. Se sellarán cuando te acerques a ellos y reconozcas que estás buscando soledad. La IA del barco monitorea los signos del BIOS. Nada invasivo, solo lo suficiente para saber cuando quieres espacio. Una IA que lee mentes. Fantástico. Emociones, no mentes. Hay una diferencia. Serion se mudó a lo que parecía ser un área de preparación de alimentos, aunque parecía más un laboratorio de química que una cocina. ¿Tienes hambre? La ceremonia duró 3 horas. Los humanos necesitamos comer con más frecuencia que nosotros, si mal no recuerdo. ¿Has estudiado biología humana? Preguntó Mako, luego hizo una mueca de dolor. Lo siento, eso sonó acusatorio. Yo solo quería decir que yo he estudiado 17 especies diferentes de biología, Serion dijo, sus manos se mueven sobre los controles que hizo secciones del contador de la luz en diferentes colores. Comparativa xenobiología fue mi principal campo antes de que mi padre decidió que yo necesitaba para participar en más caracteres de la capacidad diplomática de ejercicios. Ella tomó aire comillas alrededor de la última parte, que parecía extraño con sus largos dedos. Estuve 3 años en una posición de investigación el estudio de efectos cuánticos en el desarrollo celular cuando me llamó de nuevo para la ceremonia. ¿Eres un científico? El sonido se sorprendió. No, solo Mako se atrapó a sí mismo antes de cavar el hoyo más profundo. Asumí que las princesas hacían principalmente cosas de princesas, funciones estatales, deberes ceremoniales, luciendo majestuosas. Nosotros también hacemos eso, dijo Serion. Pero no somos ornamentales. Bueno, mi hermana mayor, Kira, podría estarlo, pero lo disfruta, así que está bien. Algo que parecía inquietantemente una planta pero que se movía como un animal emergió de una abertura en el mostrador. Serion lo recogió con práctica facilidad y comenzó a hacerle algo que Mako se esforzó mucho por no observar demasiado de cerca. Mi padre cree que los niños reales deben dominar una habilidad práctica. Algo que sería útil si hipotéticamente el imperio colapsará y todos tuviéramos que encontrar un trabajo honesto. ¿Ha pasado eso alguna vez? 2 veces en los últimos 5.000 años. En ambas ocasiones, la familia real terminó dirigiendo restaurantes exitosos.
Aparentemente somos muy buenos en hospitalidad cuando nuestras vidas dependen de ello. Un plato materializado, literalmente materializado, ensamblado molécula por molécula mediante cualquier tecnología que hiciera funcionar el servicio de alimentos andraxiano, que contenía algo que parecía casi pasta si la pasta podía tener varios colores simultáneamente y ocasionalmente cambiaba de posición cuando Mako no lo miraba directamente. Es seguro para el consumo humano, le aseguró Serion. Revisé las restricciones dietéticas de su especie. Sin alérgenos, la estructura proteica adecuada no causará alucinaciones ni desplazamiento temporal. Desplazamiento temporal. Hubo un incidente con el embajador carellano. Aprendimos de ello. Ella produjo su propio plato con algo que parecía aún más vivo que la comida de Mako. La comida está diseñada para ser visualmente interesante. Es parte de la filosofía estética andraxiana. Comer debe involucrar todos los sentidos. Mako mordió con cautela. Sabía algo entre champiñones y miel con un regusto a canela. Y tuvo que admitirlo, excelente. Esto es realmente bueno. No parezcas tan sorprendido. Hemos tenido 7.000 años para perfeccionar nuestra cocina. Serion se sentó frente a él en una mesa que se levantó del suelo cuando se acercaron. Así, Mako del embajador, que a terrible juicio o un enorme valor. ¿Cuál es tu historia real? Además de ser un diplomático del hijo que se quedó atrapado en una ceremonia de matrimonio por un extranjero emperador con un sentido del humor retorcido. Eso es más o menos la historia, dijo Mako. Aunque me gustaría añadir obstinada negativa a aceptar que yo no estaba calificado para el trabajo. Mi padre pensó que yo debería seguir con las negociaciones comerciales como él lo hizo. Seguro, predecible, nadie a partir de las guerras sobre los aranceles de exportación. Pero yo quería hacer algo más grande. Y ahora estás atado a un extranjero a la princesa en una nave en órbita de su planeta de origen. Cuidado con lo que deseas, ¿verdad? Mako se rió, sorprendiéndose a sí mismo. Tuve toda esta visión de conferencias diplomáticas dignas, tratados cuidadosamente redactados, tal vez unas pocas negociaciones tensas pero finalmente productivas. En cambio, me vendaron los ojos y jugué al juego de citas más extraño de la galaxia. Para ser justos, dijo Serion, sus ojos plateados brillando. Tú ganaste. La mayoría de las personas que juegan a nuestros juegos de citas terminan eligiendo a alguien que su padre aprobó previamente, lo que anula todo el propósito. Tu padre es aterrador, por cierto. No sé si alguien te ha dicho eso. Todo el mundo me dice que lo disfruta. Dice que facilita la diplomacia real cuando la gente ya está intimidada. Ella hizo una pausa, sus largas orejas inclinadas hacia adelante. Michael, ¿puedo preguntarte algo? Dado que aparentemente estamos viviendo juntos ahora, sí. ¿Cuándo sentiste eso? ¿Cómo lo llamaste? Sensación de respirar adecuadamente. ¿Era real o era solo un alivio que hubieras tomado alguna decisión? Michael dejó el tenedor, la comida se olvidó de repente. La pregunta pendía entre ellos, genuina y vulnerable de una manera que no esperaba de alguien que parecía tan tranquilo durante la ceremonia. No lo sé, admitió. Nunca he creído en el destino o las conexiones cósmicas. Soy diplomático. Creo en la comunicación clara y las soluciones negociadas y en leer la sala. Esa no es una respuesta. No, no lo es. Se encontró con sus ojos plateados al otro lado de la mesa. Pero era real. Lo que sea que sintiera, era real. Ya fuera armonía estelar o simplemente un muy buen reconocimiento de patrones o mi subconsciente captando algo que no podía articular, era real. ¿Tiene sentido? Más de lo que crees, dijo Serion en voz baja. Se quedó recogiendo sus platos, que volvieron a disolverse en el mostrador cuando los dejó. Debería dejarte descansar. Has tenido un día muy largo de Bane. He vinculado ritualmente a los extraños. Solo el extraño, dijo Mako. La calidad sobre la cantidad, se rió que Winchime sonido que Mako no era, definitivamente, acostumbrarse a o la búsqueda de encantó. Dormir un poco, el embajador, con el juicio terrible. Mañana empezamos el trabajo real de probar nuestras civilizaciones pueden coexistir. Hoy fue solo la parte fácil. Esa fue la parte fácil. Buenas noches, Mako. Serion dijo, avanzando hacia la una de la privacidad de las particiones. Se disolvió a medida que se acercaba, luego se selló detrás de ella con un suave sonido como un suspiro. Mako se quedó solo en la sala de estar, mirando el atardecer artificial andraxiano en las paredes y se preguntó en qué se había metido exactamente. Luego se preguntó por qué no estaba más preocupado por eso. Y luego, como estaba agotado y abrumado y todavía procesaba todo, comenzó a reír. Callado al principio, luego más fuerte hasta que se sentó en el cojín del suelo que había aparecido debajo de él, riéndose del puro absurdo de su vida. Detrás de su tabique de privacidad, también escuchó reír a Sarán, y de alguna manera eso hizo que todo pareciera un poco menos imposible.
Mako se despertó con el olor a algo ardiendo, lo que parecía una mala señal en una nave espacial donde se suponía que todo debía estar cuidadosamente controlado y no en llamas. Salió rodando de la plataforma para dormir, que de alguna manera se había moldeado a su cuerpo durante la noche de una manera que hacía que levantarse pareciera abandonar un abrazo perfecto, y tropezó con el espacio vital principal. Sarion se paró en el área de preparación de alimentos, agitando las manos frenéticamente hacia una pequeña nube de humo púrpura, mientras algo en el mostrador emitía pitidos angustiados. Había cambiado de la túnica formal de ayer a algo más simple, de un azul intenso que hacía que su piel verde pareciera brillar aún más. Sus largas orejas estaban clavadas contra su cabeza en lo que Mako estaba aprendiendo a reconocer como frustración. «Puedo explicarlo», dijo sin darse la vuelta. «¿La explicación implica por qué hay humo?» Estaba intentando preparar comida para el desayuno humano, específicamente café. Su especie parece tener una devoción religiosa por él, así que pensé que sería un buen gesto. Ella se volvió hacia él y Mako notó que tenía lo que parecía hollín en la nariz. Aparentemente, la base de datos de alimentos humanos del replicador es del siglo XXI y no tiene en cuenta el hecho de que los granos de café no deben someterse a calor a nivel de plasma. Intentaste hacerme café y accidentalmente lo usaste como arma. La IA del barco es muy apologética. Actualmente se está recalibrando. Mako no pudo evitarlo. Él empezó a reírse. Aquí estaba una princesa, hija de un emperador que controlaba cientos de mundos con un doctorado en xenobiología derrotado por la bebida con cafeína favorita de la Tierra. Eso podría ser lo mejor que alguien haya hecho por mí, dijo. El más bonito o el más destructivo, ambos. Se dirigió al mostrador, examinando los daños. El replicador ya había comenzado a repararse a sí mismo. Estructuras cristalinas que crecían para reemplazar lo que se había quemado. ¿Qué tal si hago el café y me dices qué hay realmente en la agenda de hoy? Dijiste que ayer era la parte fácil, ¿verdad? Hoy comenzamos las pruebas de compatibilidad. Sarion levantó una pantalla holográfica que se materializó entre ellos, mostrando lo que parecía un horario lo suficientemente denso como para hacer llorar los ojos de Mako. 7 pruebas diferentes durante la próxima semana diseñadas para demostrar que nuestras especies pueden trabajar juntas, comunicarse de manera efectiva y resolver conflictos sin recurrir a la violencia o al enfurruñamiento prolongado. El mal humor prolongado es una preocupación diplomática. Te sorprenderías. La delegación vexiana una vez se negó a hablar entre sí durante 3 meses por un desacuerdo sobre la etiqueta adecuada para el aseo de tentáculos. La alianza colapsó espectacularmente. Hizo un gesto hacia el horario que se expandió para mostrar más detalles. Comenzamos con la cámara de metas compartidas. Es una sala de rompecabezas que requiere que 2 personas con arquitecturas neuronales diferentes resuelvan. Debería tomar alrededor de 4 horas si somos moderadamente competentes. Y si no lo somos, el registro es de 6 días, pero eran de especies que se comunicaban a través de cambios en el color de la piel y vibraciones subsónicas, por lo que deberíamos tener una ventaja. Michael finalmente consiguió que el replicador produjera algo parecido al café, caliente, marrón, con cafeína, que era todo lo que realmente necesitaba. Tomó un sorbo agradecido y sintió que su cerebro comenzaba a funcionar correctamente. ¿Qué pasa si fallamos en estas pruebas? Entonces el intercambio cultural se considera infructuoso. La alianza continúa, pero con una cooperación significativamente reducida, y ambos nos vamos a casa, habiendo aprendido que los humanos y los andraxianos son fundamentalmente incompatibles. Las orejas de Seren se caen ligeramente. Además, mi padre nunca me dejará escuchar el final, y probablemente serás reasignado a negociar los derechos mineros en alguna colonia de asteroides. Entonces, sin presión. Exactamente la cantidad adecuada de presión. Ella sonrió, y Mako notó que se había limpiado el hollín de la nariz en algún momento. Pero tengo una teoría. ¿Quieres oírlo? ¿Implica más cosas incendiándose? Solo metafóricamente. Creo que vamos a estar bien. Mejor que bien, en realidad. Ella levantó otra exhibición. Esta muestra datos de escáneres cerebrales que hicieron que a Mako le doliera la cabeza mirarlo. Anoche hice un análisis de resonancia cuántica mientras dormías. ¿Escaneaste mi cerebro mientras dormía? De forma no invasiva. Procedimiento muy estándar. La IA médica del barco lo hace automáticamente para monitorear la salud de la tripulación. Destacó algo en los datos que parecían ondas superpuestas. Mira esto. Sus patrones neuronales en mente mostrar la sincronización en 3 áreas clave, enfoques de solución de problemas, la regulación emocional y el humor patrones de respuesta. Eso es extremadamente raro entre especies. La mayoría de los pares compatibles muestran quizás un área de alineación. Por lo tanto, estamos científicamente comprobado que potencialmente no odian el uno al otro. Esencialmente, aunque yo prefiero pensar que es sensiblemente predispuesto para el éxito de la cooperación. Cerró las pantallas con un gesto.
El punto es, lo que sintió durante la ceremonia, la estrella de la armonía o el reconocimiento de patrones o coincidencia cósmica, tiene una base biológica. Nuestros cerebros realmente funcionan bien juntos. Michael procesó esta información mientras bebía más café. ¿Eso es realmente tranquilizador o realmente espeluznante? No he decidido cuál. ¿Por qué no los dos? Serion se movió hacia la salida, que se disolvió al acercarse. Ándale. Si llegamos tarde al primer juicio, nos marcarán por un compromiso insuficiente con la cooperación intercultural. Y no estoy comenzando este proceso con Dearitz. La cámara de objetivos compartidos resultó ser menos cámara y más arena pequeña con cientos de testigos en galerías de observación que rodean el espacio por encima de ellos. Michael vio a Sarah en la sección humana, dándole un pulgar hacia arriba alentador que de alguna manera parecía sarcástico. El emperador se sentó en el palco de observación principal, luciendo demasiado entretenido para la comodidad de Miguel. Bienvenido, dijo un administrador andraxiano, cuyas orejas estaban decoradas con tantos anillos. Michael se preguntó cómo mantenía la cabeza erguida. El juicio es simple. Trabajarán juntos para construir un cuanto estable. Puente entre dos plataformas. El embajador Reynolds controlará la corriente de materia. La princesa Serion controlará el flujo de energía. El puente debe permanecer estable durante 60 segundos. Simple, murmuró Mako. ¿Cuándo ha sido simple algo de esto? Serion le susurró de vuelta. Tomaron sus posiciones en lados opuestos de la cámara. Frente a Mako materializó un panel de control cubierto de símbolos que parecía que alguien había mezclado jeroglíficos del antiguo Egipto con cálculo y había agregado algunas formas que hacía daño mirar directamente. Su implante traductor le informó amablemente. Estas eran notaciones estándar de ingeniería andraxiana, como si eso lo mejorara. Listo, llamó el administrador. No, dijeron Michael y Serion simultáneamente, luego se miraron y se rieron. Comiencen, anunció el administrador, y comenzó el juicio, estuvieran listos o no. Michael miró fijamente el panel de control, tratando de dar sentido a los símbolos. Control de la materia, tradujo el implante. Ajuste la densidad de partículas, mantenga la cohesión, compense las fluctuaciones cuánticas. Bien, simple. Presionó lo que esperaba que fuera el control de activación y observó cómo una corriente de partículas brillantes comenzaba a fluir desde su plataforma hacia los cirios. Demasiado denso, gritó Sirio. No puedo mantener el flujo de energía con tanta masa reducida en un 30%. Michael encontró lo que podría haber sido el control de densidad y lo ajustó. El arroyo se adelgazó. Mejor. Mejor. Ahora necesito que introduzcas una rotación en el flujo de partículas en el sentido de las agujas del reloj desde tu perspectiva. ¿Cómo lo hago? Michael estudió los controles, encontró algo que parecía que podría controlar la rotación y lo activó. La corriente comenzó a girar, pero inmediatamente comenzó a tambalearse. Eso no parece estable. No lo es. Estás rotando demasiado rápido. Más despacio. Y necesito aumentar el flujo de energía para compensarlo. Las manos de Seren se movieron sobre sus propios controles y Michael sintió que algo cambiaba en el aire. Electricidad real crepitando entre las dos plataformas. Bien. Ahora tenemos que sincronizar nuestras frecuencias. En 3, ajusta tu densidad de materia para que coincida con mi pulso de energía. 1, 2, 3. Michael hizo el ajuste en el mismo momento en que Serion pulsó su flujo de energía. Y de repente el arroyo se solidificó en algo que en realidad parecía un puente. Translúcido, reluciente, probablemente completamente inestable, pero como un puente. 30 segundos estables, anunció el administrador. De continuar. No celebres todavía, dijo Serion con los dientes apretados. Está empezando a decaer. Necesito más energía, pero si agrego demasiada, sobrecargará mi flujo de materia. Michael terminó. ¿Qué pasa si lo pulsamos? Aumentos alternos, manteniendo estable la media pero compensando el decaimiento. Eso podría funcionar. Pulsas la densidad de la materia hasta un 10%. Reduciré la energía del pulso un 5%. Alternamos cada 3 segundos. Vale la pena intentarlo. Michael hizo el ajuste y Serion hizo lo mismo. El puente parpadeó, pero mantuvo la decadencia disminuyendo. Está funcionando. No lo maldigas. 45 segundos estable. Llamó el administrador. Casi allí, dijo Mako. Entonces notó algo en su pantalla. Espera, hay un edificio de fluctuación cuántica en el centro del puente. Si llega a ser crítico, ambos necesitamos pulsar juntos. Mismo momento, compensación total. Se estabilizará por completo o colapsará espectacularmente. Sarian se encontró con los ojos al otro lado de la cámara. Confía en tus instintos. Trabajé la última vez. A la 3. A la 3. 1, 2, 3.
Ambos hicieron sus ajustes simultáneamente, y por un momento conmovedor, el puente parpadeó y se atenuó. Luego brilló de un blanco brillante, solidificándose en algo que parecía casi real, casi permanente. Mako sintió la misma sensación en la ceremonia, como respirar correctamente, como si algo encajara en su lugar. 60 segundos estables, anunció el administrador. Juicio completo. El puente ahora será sometido a pruebas de estrés. Espera, ¿qué? Michael dijo, pero ya era demasiado tarde. Algo pesado cayó sobre el puente desde arriba, y tanto él como Serion se apresuraron a ajustar sus controles para compensar. El puente aguantó, y ambos se reían sin aliento cuando el administrador los declaró exitosos. En el palco de observación, el emperador sonreía. Los juicios restantes pasaron en una confusión de desafíos cada vez más absurdos. Navegando por un laberinto que existía en 4 dimensiones simultáneamente. Preparar una comida con ingredientes de ambos mundos sin envenenarse entre sí. Y el favorito personal de Mako, el debate de las diferencias filosóficas, donde él y Serion tuvieron que argumentar posiciones opuestas sobre si la conciencia requería sustrato biológico. Ambos se habían metido tanto en eso que el administrador tuvo que recordarles 2 veces que el juicio había terminado y que habían pasado hace 20 minutos. 6 días después de la ceremonia, Mako se encontró de regreso en la gran cámara donde todo había comenzado, aunque esta vez sin una venda en los ojos y con mucho menos terror. El juicio final se llamó la revelación de la verdad, y nadie quiso explicar de qué se trataba, lo que Mako encontró siniestro, pero en este momento no fue sorprendente. El último, dijo Sarin parado a su lado. Habían adquirido el hábito de pararse más cerca de lo estrictamente requerido por el protocolo diplomático, casi tocándose los hombros. Después de esto, estamos oficialmente certificados como culturalmente compatibles. La alianza avanza con protocolos de cooperación total y pasamos los próximos 6 meses haciendo un trabajo diplomático real en lugar de saltar por los aros ceremoniales. Casi voy a extrañar los aros, admitió Mako. Eran aterradoras, pero al menos directas. La diplomacia real es principalmente papeleo y reuniones que podrían haber sido correos electrónicos. No tenemos correo electrónico. Tenemos nodos cuánticos de transferencia de pensamiento entrelazados. Las reuniones que podrían haber sido transferencias pensadas no tienen el mismo tono. El emperador Teron se levantó de su trono y la cámara quedó en silencio. La semana pasada le había dado a Mako suficiente tiempo con el emperador para darse cuenta de que el hombre era mucho menos aterrador de lo que sugería su reputación. Resultó que tenía la cara de descanso más intimidante del universo y un talento para la sincronización dramática. Embajador Reynolds, princesa Sarian, dijo el emperador, su voz atravesando el espacio. Has completado 6 juicios. Ha demostrado compatibilidad en la resolución de problemas, la comunicación, la resolución de conflictos, la adaptabilidad, la alineación filosófica y la cooperación creativa. Queda un juicio. Aquí viene, murmuró Sarah desde la delegación humana. Había estado cada vez más relajada a medida que avanzaba la semana, y quedó claro que Mako no iba a causar un incidente interestelar. El giro final. La revelación de la verdad es la prueba más simple, continuó el emperador, y la más difícil. Cada uno de ustedes debe responder una pregunta honestamente ante todos estos testigos. Sin diplomacia, sin redacción cuidadosa, sin cálculo político, solo la verdad. Mako sintió pena y tensión a su lado. Esas son las preguntas del juicio. Las preguntas correctas formuladas en el momento adecuado lo revelan todo. Los ojos del emperador se fijaron primero en Miguel. Embajador Reynolds, eligió a mi hija durante la ceremonia de la fe ciega. Has pasado una semana viviendo con ella, trabajando con ella, teniendo éxito y ocasionalmente fracasando con ella. La delegación humana parte mañana hacia la Tierra. Usted puede ir. Vuélvete con ellos, dejando a la princesa Serion aquí, y continúa la alianza a través de los canales diplomáticos tradicionales. O puede quedarse a bordo del Eternal Radiance durante todo el intercambio cultural de 6 meses. La elección es suya, hecha libremente sin presión política. ¿Qué eliges? La cámara quedó absolutamente en silencio. Mako sintió cientos de ojos puestos en él, sintió que el peso de las civilizaciones se balanceaba en su respuesta. Miró a Sarah, que estaba examinando cuidadosamente el techo, negándose claramente a influir en su decisión. Miró a los nobles andraxianos, a muchos de los cuales había conocido durante la semana pasada durante las cenas ceremoniales, donde la comida ocasionalmente todavía se movía y siempre estaba deliciosa. Luego miró a Serion, cuyos ojos plateados eran cuidadosamente neutros, sus largas orejas se mantenían perfectamente quietas. Ella no iba a facilitarle las cosas. Bastante justo. Ella no debería tener que hacerlo. Su Majestad, dijo Mako con respeto. Esa es una pregunta terrible. Varias personas se quedaron sin aliento. Las cejas del emperador se levantaron. ¿Perdón?
Es una pregunta terrible porque se supone que estoy de elegir entre el deber y la preferencia personal, entre el responsable de la elección y el egoísta uno. Michael respiró hondo, comprometido con las consecuencias que vendrían después. La verdad es que quedarse no es egoísta. Ni siquiera es particularmente valiente. Es solo la opción obvia porque de alguna manera, increíblemente, me encontré con alguien que me hace reír cuando estoy estresado, que entiende cómo creo que lo suficientemente bien como para terminar mis frases, y que trató de militarizar el café, porque ella quería hacer algo bonito. Armonía estelar, sincronización neuronal, coincidencia cósmica. No me importa cómo lo llamemos. Me quedo porque Leiden sería la decisión más estúpida que podría tomar. La expresión cuidadosamente neutral de Sarian se convirtió en una sonrisa tan brillante que Mako tuvo que resistir la tentación de cubrirse los ojos. Buena respuesta, dijo el emperador, luciendo satisfecho. Princesa Sarian, la misma pregunta, invertida. Puede regresar a su puesto de investigación, reanudar su vida como era antes de la ceremonia. La alianza continuará independientemente. O puede permanecer como acompañante del embajador Reynolds durante 6 meses de trabajo diplomático que con frecuencia será tedioso, ocasionalmente peligroso y probablemente implique un café más terrible. ¿Qué eliges? Las orejas de Serena se inclinaron hacia adelante y ella no dudó. Elijo el terrible café. Obviamente, miró a Mako. Mi investigación seguirá ahí en 6 meses, posiblemente más, conociendo la política académica. Pero esto, ella hizo un gesto entre ellos. Sea lo que sea, armonía estelar o patrones cerebrales sincronizados o simplemente un muy buen momento, quiero ver a dónde va. Quiero discutir sobre la conciencia y la mecánica cuántica y si los métodos de preparación de alimentos humanos son innecesariamente complicados. Quiero fracasar en preparar el desayuno y tener éxito en construir puentes imposibles. Quiero 6 meses para averiguar si lo que sentimos en esa ceremonia fue el comienzo de algo o simplemente un momento realmente convincente. Además, buena respuesta. Dijo el emperador. Sonrió, lo que transformó todo su rostro de intimidante a genuinamente cálido. Entonces declaró completadas las pruebas de compatibilidad. La alianza entre la Tierra y el Imperio Andraxiano procederá con protocolos de cooperación total. La embajadora Reynolds y la princesa Serion están certificadas como culturalmente compatibles y servirán como prueba viviente de que nuestras civilizaciones no solo pueden coexistir, sino prosperar juntas. La cámara estalló en aplausos. Aplausos reales, que aparentemente se tradujeron a través de las barreras de las especies. Sarah gritaba lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por encima de todos los demás. Y varios nobles andraxianos estaban haciendo algo con sus manos que la base de datos cultural de Mako le informó que era el equivalente a una ovación de pie. No puedo creer que eso funcionara, le dijo Mako a Serion cuando la multitud comenzó a dispersarse. Varios dignatarios se acercan para ofrecer felicitaciones. Puedo, dijo Serion. Ejecuté las matrices de probabilidad. Teníamos un 73% de posibilidades de completarlo con éxito. Sabías que pasaríamos y me dejaste preocuparme toda la semana. Preocuparse te mantuvo alerta. Además, fue divertido verte estresado comiendo esas cosas de pan fosforescente en la cena. Ella le tomó la mano, casual y natural, como si lo hubieran estado haciendo durante años en lugar de días. Además, las matrices de probabilidad no pueden explicar todo. No predijeron que llamarías terrible a la pregunta de mi padre en su cara. Todavía estoy procesando que hice eso y no me echaron por una esclusa de aire. A él le gustaba. Muestra columna vertebral. Te ha estado poniendo a prueba toda la semana. Los juicios absurdos, la comida cada vez más extraña en las cenas. Esa vez mencionó casualmente que Eternal Radiance estaba equipado con armas capaces de atomizar lunas pequeñas. Todas las pruebas. La comida era una prueba. Todo es siempre una prueba con mi padre. Te acostumbrarás. El zarín lo arrastró hacia un rincón más tranquilo de la cámara mientras más simpatizantes se agolpaban. Mako, necesito decirte algo antes de comprometernos a 6 meses de esto. Eso suena siniestro. Soy terrible compartiendo espacio vital. Me quedo despierto hasta tarde haciendo experimentos. Hablo conmigo mismo cuando estoy pensando en problemas y reorganizo los espacios compartidos de acuerdo con patrones de eficiencia óptimos que nadie más entiende. Ronco a veces. Soy obsesivo con leer noticias antes de acostarme y absolutamente te juzgaré por tu gusto musical, aunque no tengo espacio para hablar porque escucho exclusivamente música clásica de la tierra del siglo XXI. Nos vamos a volver locos el uno al otro, ¿no? Casi con certeza, Mako le apretó la mano. Pero creo que será el tipo bueno de locura. Da tipo en el que descubrimos cómo hacer que funcione porque la alternativa es peor. Muy diplomático de su parte, embajador. Tengo mis momentos. Miró alrededor de la cámara a las dos civilizaciones mezclándose. En Sarah hablando animadamente con un oficial militar andraxiano sobre enfoques tácticos para la resolución de conflictos.
al emperador observando todo con satisfacción. ¿Sabes cuál es la parte realmente extraña? Que aceptaste vivir en una nave espacial durante 6 meses con alguien que conociste hace una semana. Que ya no tengo miedo. Estaba aterrorizada durante la ceremonia, nerviosa durante las pruebas. Pero en este momento, solo estoy emocionado. ¿Cuándo sucede eso en la diplomacia? Cuando dejas de tratarlo como una negociación y empiezas a tratarlo como una relación, dijo Serion, lo cual es muy sabio o los dos estamos cometiendo un gran error juntos. Voy a votar por Wise. Suena mejor. Acordado. Sabio es. Ella lo empujó hacia la salida, donde el pasillo más allá brillaba con una bienvenida bioluminiscente. Ándale. Tenemos 6 meses para demostrar que Star Harmony es real, o al menos que dos personas de mundos completamente diferentes pueden compartir un baño con éxito sin comenzar una guerra. Ahora eso es romance, dijo Mako, y la siguió a lo que viniera después, de la mano de una princesa alienígena en una nave que orbitaba la Tierra, habiendo tropezado de alguna manera exactamente donde se suponía que debía estar. Su padre diría que fue un juicio terrible. El emperador diría que fue el destino. Sara probablemente escribiría 17 informes con apéndices. Mako decidió que no le importaba cómo alguien lo llamara. A veces elegías con los ojos cerrados y encontrabas exactamente lo que no sabías que estabas buscando. A veces la armonía estelar era real. A veces, la elección imposible era la correcta. Y a veces, en el vasto espacio entre mundos, encontrabas a alguien que hacía que el café armado pareciera el gesto más romántico de la galaxia. El fin.